Bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Comenzar el programa de hoy, quiero pedirles a todos, por favor, que nos den un like y que se suscriban a nuestro programa. Hoy voy a tratar un tema que tiene una importancia vital en todo esto. Pocos marxistas han leído todo lo que escribieron Marx y Engels. La mayoría solo ha leído el manifiesto comunista, concluyendo de manera equivocada que ambos amaban al proletariado, cuando en verdad Marx nunca se molestó en visitar un barrio de trabajadores y Engels explotaba a los obreros de su fábrica textil en Manchester, y que ambos en sus cartas se burlaban de los proletarios y los llamaban estúpidos. Marx conoció los problemas sociales de los trabajadores de su época en los informes que leyó en la sala de lecturas del Museo Británico de Londres, los que atacaban las malas condiciones laborales existentes entonces en el mundo. Condiciones que solo le interesaban a los burgueses Marx y Engels como argumentos de propaganda para sus escritos socialistas. Cabe señalar que entre los obreros ingleses explotados por sus patronos capitalistas estaban los de la fábrica textil del capitalista Engels en Manchester. El capitalista Engels mantenía económicamente a Marx, cumpliendo órdenes de sus jefes globalistas, con las ganancias que obtenía de la explotación de los trabajadores de su fábrica textil en Manchester. Y Marx nunca se preocupó por la suerte de los asalariados de su secuaz y mecenas Federico Engels. Como podemos ver, el marxismo fue la creación ideológica de dos intelectuales burgueses, Karl Marx y Federico Engels, es decir, de un parásito social como era Marx y de un capitalista explotador como era Engels. El fin de la utopía marxista escrita por Marx y por Engels e inspirada por Satanás no era liberar al proletariado mundial, sino liquidar a los estados nacionales para implantar la tiranía internacional de los superricos, es decir, de los jefes globalistas encabezados por la familia Rothschild. Si todos los marxistas leyeran las cartas de Marx y de Engels, la mayoría de ellos dejarían de llamarse marxistas. Principalmente los negros, los indios, los judíos, los árabes, los hindúes, los asiáticos, los rusos, los polacos, los alemanes, los griegos, los iberoamericanos, etc., al descubrir el desprecio que le inspiraban a los escribidores del marxismo. Su correspondencia, Marx y Engels defendieron el dominio colonial inglés de la India, la conquista militar francesa de Argelia, la esclavitud de los negros en Estados Unidos y la victoria militar estadounidense en la guerra con México. Y ambos, que despreciaban a los mexicanos, a los que llamaban indios indolentes y borrachos, aplaudieron la anexión a Estados Unidos de los antiguos territorios mexicanos de Texas, California, Arizona y Nuevo México. Marx y Engels creían en la existencia de razas superiores y de razas inferiores, y que las razas inferiores debían ser dominadas y explotadas por las razas más evolucionadas. El antinegrismo de Marx y de Engels provenía de las ideas del filósofo Hegel, al que ambos admiraban, en el que decía que los negros
eran salvajes, incapaces de tener una religión monoteísta. Para Hegel, la raza negra era un oprobio para la especie humana. Entre los negros, decía, la tiranía, el canibalismo y el robo son cosas naturales. Si se presenta la oportunidad, decía Hegel, los padres negros venden a sus hijos y los hijos venden a sus padres. La poligamia entre los negros tiene como fin procrear muchos hijos para venderlos como esclavos. En su filosofía de la historia, Hegel escribe: no hablemos más de África, ya que al sur del Sahara no tiene ningún desarrollo histórico que comentar. El 7 de agosto de 1866, en una carta a Engels, hablando de un libro del etnólogo francés Pierre Trémaux, Marx dice que éste había probado que el negro es la forma degenerada de una especie más desarrollada. La obra de Trémaux, que tanto entusiasmó a Marx, afirma que la raza negra no es un producto de la evolución, sino de una degeneración. Dicho libro, Trémaux afirma: el negro no es un simio evolucionado, sino un hombre degenerado. Cuando en 1867 Proudhon pidió la abolición de la esclavitud de los negros en Estados Unidos, Marx le contestó: sin esclavitud, Norteamérica, el país más progresista del mundo, se transformaría en un país patriarcal. Abolite la esclavitud y borraréis a Norteamérica del mapa de los países. Marx llamaba a los rusos comedores de coles y a los polacos desperdicios étnicos, y Engels calificaba a los griegos de piojosos balcánicos. Marx atacaba al nacionalismo alemán, al que acusaba de chauvinista. Marx mostró su desprecio a los iberoamericanos en la biografía de Simón Bolívar, que escribió para una enciclopedia por encargo del editor norteamericano Charles Dana. En su biografía de Bolívar, Marx lo describe como un ambicioso, un cretino y un cobarde. Y en una carta a Engels, el 14 de febrero de 1858, Marx dice: considero a Bolívar un cerdo cobarde, vil y miserable. Marx silenciaba a aquel hebreo y atacaba siempre a los de su raza. Sobre esto, Isaías Berlin escribió: Marx nunca decía que el hebreo, y en sus cartas a Engels siempre atacaba a los judíos. Para él su raza se convirtió en un estigma insoportable que señalaba en otros. Corrobora esta afirmación de Berlin los constantes ataques de Marx al dirigente socialista judío alemán Ferdinand Lassalle. El 30 de junio de 1862, Marx le dice en una carta a Engels que el negro judío Lassalle saldrá de Londres el fin de semana para ir a Berlín, agregando: como muestran la textura de su pelo y la forma de su cabeza, Marx Lassalle desciende de los negros que se unieron a Moisés en Egipto, salvo que su madre haya tenido una relación íntima con un negro. Esa combinación de judío y negro da un extraño producto. Lassalle tiene el empuje simiesco de un negro. En esta carta de Marx a Engels resalta, además de su racismo antinegro, su diabólica costumbre de inventar y retorcer evidencias, y la envidia que le producían sus contemporáneos triunfadores, sobre todo si eran hebreos como Lassalle, al que él le debía muchos favores personales. Los constantes ataques de Marx a sus hermanos de raza indican un profundo trauma psicológico. Siendo editor del regional Zeitung, el Zeitung de Renania, los líderes de la comunidad judía le pidieron que apoyara una petición de igualdad de derechos. Y el 13 de marzo de 1843, él escribió a Arnold Ruch que
que lo haría, aunque encuentro Widerlich a la religión israelita. La palabra alemana Widerlich significa repugnante, asquerosa y nauseabunda. Hasta aquí vemos que este señor no solamente atacaba a todos los pueblos del mundo, pero muy en especial a sus propios hermanos de raza, los hebreos. Marx negaba que era hebreo, y aparte nunca fue judío, porque nunca ejerció la religión mosaica. Aparte de eso, él negaba a Dios. Marx de verdad era un servidor de Satanás, como eran el señor Engels y los demás jefes globalistas de Marx, porque Marx lo que era un empleado de la conspiración globalista dirigida por la familia Rothschild. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Yo considero de que es muy importante que se sepa que los grandes conspiradores del globalismo, los Rothschild, consideran que el mayor obstáculo para sus planes de dominio proletario para imponer el nuevo orden mundial son los países occidentales cristianos. Países occidentales cristianos encabezados por Estados Unidos, el país más poderoso y rico de la historia humana. Por eso, ellos les indicaron a sus jefes aquí en Estados Unidos, sobre todo la familia Rockefeller, de que prepararan planes para debilitar y destruir a Estados Unidos para facilitar la implementación de sus planes para implantar la tiranía planetaria que pudiera realizar el nuevo orden mundial. Y consecuentes con esa orden de la jefatura globalista mundial, la familia Rockefeller empezó sus planes para debilitar económica y políticamente a Estados Unidos, llevándose las fábricas de este país para la China comunista. ¿Por qué querían hacer esto? Porque China, para ellos, era mucho más fácil manipularla que manipular a los Estados Unidos. Y empezaron los planes de ellos para hacer una apertura con China. En aquel momento, Estados Unidos y China no tenían relaciones porque el gobierno norteamericano era aliado de la China nacionalista del generalísimo Chiang Kai-shek, que se había refugiado en la isla de Taiwán. Chiang Kai-shek siempre fue un leal aliado y amigo de Estados Unidos. Pero para los globalistas había que eliminarlo para utilizar al tirano genocida Mao Zedong, tirano comunista, el más grande criminal de la historia, el hombre que más personas mató en el mundo, se llamó Mao Zedong,
con más de 72 millones de muertos en China, pero que era, al fin y al cabo, un instrumento de los planes del globalismo mundial. Y empezaron a planear cómo podían hacer que Estados Unidos, que había tenido un encuentro bélico contra los chinos en Corea, podían traicionar a sus aliados, los comunistas, a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, para beneficiar a sus enemigos, los comunistas de Mao Zedong. En aquella época había un candidato presidencial del Partido Demócrata, que era un conocido liberal que se llamaba McGovern, el que planteaba una apertura con la China comunista previa a la traición al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Pero a pesar de que el planteamiento político electoral de McGovern coincidía con los fines de la familia Rockefeller, ellos pensaron de que si esa apertura la realizaba un presidente que fuera tildado de liberal, como era el caso de McGovern, crearía una reacción negativa para sus fines, porque toda la derecha norteamericana simplemente se opondría a esa medida. Y concibieron maquiavélicamente que hacía falta que esa apertura con China comunista la hiciera un presidente norteamericano que tuviera fama de derechista, que tuviera fama de anticomunista. Y decidieron utilizar al que había sido 2 veces vicepresidente de Eisenhower, Richard Nixon. Richard Nixon, que tenía fama de anticomunista, porque había sido el principal atacador o perseguidor de Arthur Heath. Arthur Heath, ante todo, para que sepan quién fue, Arthur Heath fue el principal asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt en la reunión de Yalta, donde Franklin Delano Roosevelt traicionó a Estados Unidos y al mundo occidental, dándole todo lo que pidió el dictador soviético Joseph Stalin. Años después, el FBI descubrió que Arthur Heath era un espía soviético. Y el principal hombre que denunció a Arthur Heath fue Richard Nixon, por lo cual ganó fama en Estados Unidos de anticomunista. Desgraciadamente, Nixon era un hombre pobre, a pesar que había sido vicepresidente de Estados Unidos, y decidieron los Rockefeller comprar a Nixon. Nelson Rockefeller tuvo varias entrevistas con Nixon y le propuso a Nixon, que era un hombre de grandes ambiciones personales, políticas, le propuso ayudarlo económicamente. Lo colocó en uno de los bufetes de la familia Rockefeller, en la cual Nixon salvó su situación económica y se convirtió en un hombre rico. Y aparte de eso, lo hicieron el líder del ala conservadora del Partido Republicano, preparando su futura candidatura como presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. Mientras Nelson Rockefeller continuaba como líder del ala liberal
del Partido Republicano. Nixon aceptó todos los ofrecimientos que le hicieron los Rockefeller y se convirtió en la gran figura conservadora del Partido Republicano. Y cuando vino el problema electoral, le lanzaron la candidatura de él para presidente de Estados Unidos. Pero surgió un problema. El principal adversario de Nixon en la carrera presidencial era McGovern, el candidato presidencial demócrata, que era un hombre de izquierda, que era un hombre con fama de liberal. Pero surgió de las filas del Partido Demócrata un candidato más derechista y más conservador que Nixon, que era George Wallace. Y George Wallace lanzó también entonces su candidatura a la presidencia, por lo cual hubiera dividido el voto de los conservadores americanos y le hubiera dado la victoria electoral a McGovern. Y a pesar que McGovern tenía el mismo plan de apertura con China, no era la persona que los Rockefeller querían que fuera presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por su fama de izquierdista, de progresista, de liberal, simplemente iba a tener demasiada oposición de la derecha norteamericana para poder realizar los planes sobre el asunto con China que tenían los Rockefeller. Y entonces, pues le hicieron un atentado personal a Wallace, que no lo mató, pero lo dejó en silla de ruedas y lo eliminó como contendiente presidencial en los Estados Unidos. Y gracias a la gran propaganda que tuvo Nixon, que déjeme explicarle a nuestros amigos y amigas, Nixon posiblemente haya sido el presidente norteamericano de más conocimientos en política, el más culto de ellos, pero que desgraciadamente no tenía tanta potencia moral como la potencia intelectual que tenía. Y vinieron las elecciones y Nixon salió presidente de Estados Unidos. Inmediatamente los Rockefeller le impusieron a Nixon a su hombre de confianza, uno de sus principales agentes, que era Henry Kissinger. Y Nixon no le quedó más remedio que entregarle todo lo que era la política norteamericana, sobre todo hacia China, al señor Henry Kissinger, cumpliendo órdenes de sus jefes, los Rockefeller. Kissinger fue varias veces a China, se entrevistó con Mao Zedong y con Chun Li, preparando la visita de Richard Nixon a China. Y Richard Nixon, el presidente del país más poderoso y más rico del mundo, no solamente actual, sino de la historia del mundo, simplemente fue a China, un país que en ese momento estaba sumido en la miseria que crea el ineficaz e improductivo sistema comunista. La China de la época de Mao Zedong, cuando se realiza la visita de Nixon a China, era una China en que todos los chinos se vestían igual, estaban con una ropa de tipo azul, que se transportaban en bicicleta y que no tenían ningún producto industrial que pudieran exportar. Y entonces el presidente del país más poderoso y rico del mundo fue a visitar al tirano más sanguinario de la historia humana, es decir, a Mao Zedong. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami.
Julia Yanes Real Estate Agent, ofreciendo el mejor servicio en Miami. La traición a sus principios conservadores y anticomunistas llevó al presidente Nixon al alcoholismo y a lo que fue la grave equivocación de Watergate, que lo llevó a perder la presidencia de Estados Unidos. Por eso es tan importante el apoyo de todos los nacionalistas, conservadores y cristianos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, a la figura del aspirante presidencial Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump es el hombre que se ha enfrentado a este grupo de influyentes globalistas que llevó al presidente Nixon a la apertura con China y contra la equivocada, antipatriótica y antiamericana política de llevarse las fábricas de los Estados Unidos para China, está la política del presidente Trump de traer las fábricas de China hacia los Estados Unidos, para que los Estados Unidos vuelvan a ser el país que siempre ha sido. De ahí viene la consigna de él de volver a América grande de nuevo. Hace falta que Estados Unidos siga siendo el país líder económica y militarmente en el mundo, porque junto con los Estados Unidos está todo el mundo occidental y cristiano, que es el principal obstáculo para que la conspiración globalista se apodere de todo el planeta y nos impongan el satánico programa del nuevo orden mundial. Julia Yanes Real Estate Agent, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agent, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Y antes de finalizar, quiero referirme a lo planteado por el senador por Texas, Ted Cruz, sobre la desaparición del Internal Revenue Service. Creo que sería positivo, porque recuérdese una cosa, que cuando los Estados Unidos se hicieron de verdad una potencia mundial, en los Estados Unidos no había Internal Revenue Service. Recuérdese que antes de 1913, en los Estados Unidos no se pagaba impuesto a la propiedad y impuesto a la herencia. Ambas medidas fueron sacadas por el presidente Woodrow Wilson, que era un hombre de extrema izquierda, del manifiesto comunista de Marx y Engels en 1848. Y aparte, Marx y Engels lo habían copiado del manifiesto de los Illuminati, porque en 1776, cumpliendo órdenes y con dinero de la familia Rothschild, comenzaron la conspiración para imponer el nuevo orden mundial en el mundo. Los Illuminati fueron los que comenzaron la conspiración globalista que hoy día amenaza a todos los pueblos del mundo. Amén y amén.